Y ya lo ven en pantalla nuestro invitado del día de hoy, Jaime Villagrán, director comercial de Apoderados.cl. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, Aquí un gusto estamos tenerte acá. preparándonos para la tarde. Claro, un gusto tenerte acá en nuestro programa para conversar un poco sobre lo que estaba adelantando antes de la canción, esta importancia del rol de los apoderados en el aprendizaje y obviamente los desafíos que enfrentan en medio de la pandemia. Pero antes de profundizar en eso, vamos a hacer una introducción de qué se trata Apoderados.cl, este software, esta plataforma, para que todas las personas que están conectadas a la radio sepan un poco de qué se trata. Perfecto. Bueno, mira, para contar básicamente, apoderado.cl con 2P, es una plataforma de mejoramiento escolar que hoy día en un solo sistema entrega a los establecimientos un sistema de gestión, de comunicación, educación a distancia, y todo esto se cierra con el botón de oro que decimos nosotros, que es el libro de clases digitales. Algo que está muy de moda este año debido a la circular número 30 que envió el Ministerio de Educación, que a lo mejor las personas que están escuchando no la conocen, pero significa que el libro de clases, ese donde nos colocaban las notas, las observaciones positivas y negativas, se jubila, ya no se puede usar más. Entonces, desde ahora en adelante, hasta el colegio que esté en el cerro más lejano o en el campo más escondido, va a tener que usar una plataforma para poder almacenar los datos de las asignaturas, de las calificaciones, las observaciones positivas y negativas. Entonces va a ser un Eso, libro digital. eso pese aunque se supere la pandemia, ¿verdad? Independiente de la pandemia. Esto es, yo creo que finalmente una reacción a los sistemas de funcionamiento de los colegios, porque estamos en el 2021 y no existía una información centralizada. Recién el Ministerio de Educación se enteraba de los resultados de los alumnos a fin de año. Pero antes del 30 de diciembre, el Ministerio no sabe qué pasa en términos de rendimiento o comportamiento con los estudiantes. Entonces el libro digital va a permitir que la información esté centralizada y obviamente que esto vaya en beneficio de los niños, donde los profesores van a poder tener estadísticas para poder medir cuáles son los niños que están con un problema de rendimiento, cuáles son los niños que están con un problema de comportamiento, entonces poder tomar acciones que mejoren, obviamente, el aprendizaje de los niños, el comportamiento y la sociabilización que tienen ellos con sus pares, amiguitos, etc. Jaime, pero lo que tú me comentabas es que apoderado.cl va más allá de una aula virtual. Es una forma de integrar también a la comunidad y a mejorar también la comunicación entre los distintos actores, ¿verdad? Exacto, eso debido a que cada colegio que trabaja con nosotros, los apoderados de ese colegio pueden descargar una aplicación móvil, que también tiene el mismo nombre apoderado.cl, la pueden descargar de teléfonos Android o iOS, y al descargarla, ellos colocan el root de su alumno, una contraseña que les va a entregar el profesor jefe, y con eso ellos ya van a estar en línea con el colegio. Entonces, por ejemplo, el profesor cuando coloque una nota en el sistema, inmediatamente le va a llegar esa calificación al papá. Entonces tú, por ejemplo, estás ahora en el trabajo y de repente vas a revisar tu celular. Oh, mi hijo se sacó un 6.8 en historia. Oh, mi hijo sacó un 2 en matemáticas. Entonces, eso cambia absolutamente la cultura tanto de los estudiantes como de los padres y los profesores, porque hoy día ya no va a ser el puro profesor que va a estar en la sala, hijo, por favor, estudia, por favor, haz la tarea, porque ahora el papá, como va a saber, va a llegar a la casa y va a conversar con su hijo. Hijo, te felicito, sacaste buena nota. Hijo, ¿por qué te fue mal? ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Hablemos con tu hermano grande, con tu primo, con mamá, etcétera, etcétera. Pero va a haber un grupo de personas que va a estar atento a lo que pasa con el estudiante para poder mejorar, obviamente, el rendimiento de él. Y si nosotros hacemos eso, en los colegios que hoy día estamos trabajando, que dicho sea de paso, hoy día tenemos más de 550.000 usuarios a nivel nacional, solo en Chile, hemos logrado aumentar el rendimiento de los estudiantes y generar, ¿cierto?, una mayor responsabilidad de la familia con la educación de su hijo, cosa que también obviamente beneficia a esos profesores que no sé si a lo mejor ustedes conocen a algún profesor, tienen algún familiar, pero todos sabemos que empiezan a trabajar a las 8 de la mañana y no terminan hasta que se duermen, porque tienen que estar haciendo preparación de clase, revisando las pruebas de los niños, revisando las guías,
preocupándose, enviando comunicaciones, material. Entonces hoy día también tenemos a la familia siendo protagonista de la educación de su hijo y que en equipo con el colegio logran mejores resultados para sus estudiantes. Jaime, y por ejemplo, ¿son plataformas distintas para los estudiantes, para los apoderados, para los profesores, o es una gran plataforma que tiene distintos como perfiles, por decirlo así? Es una gran plataforma que tiene distintos perfiles. Apoderado.cl es la plataforma base o madre donde todos pueden ingresar, pero cada usuario va a tener su propio perfil. Si yo entro como papá, voy a ver la información solo de mi hijo. Obviamente no puedo ver la información del resto de los estudiantes del colegio. Si yo entro como profesor, voy a ver la información que yo tengo acceso, ¿cierto?, a colocar notas, a poder ver las observaciones positivas y negativas de los cursos donde yo imparto clases. O si quiero enviar una comunicación a los padres, solamente a los cursos donde yo como profesor imparto clases. Y por otra parte, que es súper importante acá, es que en nuestro sistema integral nosotros le damos la posibilidad a todos los colegios a que en estos tiempos de pandemia, incluso cuando fue el estallido social, donde los colegios tuvieron que cerrar y los estudiantes no podían ir, puedan seguir haciendo clases de forma remota. Y estas clases nosotros le entregamos a todos los profesores una licencia premium de Zoom para que puedan hacer clases, ¿cierto?, que duren hasta 90 minutos, y estas clases quedan grabadas. ¿Con qué fin? Con que de repente, por ejemplo, los colegios particulares pagados, obviamente no hay problemas de conectividad ni de infraestructura, pero en el 55% de los colegios de Chile, que son públicos, ¿ya?, que concentran más del 70% de la matrícula de Chile, la conectividad no está 100% disponible para todos esos niños. Entonces, tú en un colegio haces clase, una clase en línea, por ejemplo, como la entrevista que estamos teniendo ahora, pero ¿qué pasa si un niño justo hasta ahora no tiene internet? Porque no está su papá en la clase. Se perdería la clase. Con apoderado.cl esa clase no se pierde, porque los niños que estuvieron, ¿cierto?, van a poder tener acceso, y los que no estuvieron, cuando tengan, van a poder ingresar a apoderado.cl y poder ver las clases que se fueron realizando hacia atrás. Y con eso aumentamos la cobertura y permitimos que más niños puedan aprender más y mejor y de una forma simple, ¿cierto?, que se adapte a las necesidades que ellos tienen. ¿Y todas las clases quedan grabadas, por decirlo así, o luego se borran después de alguna fecha establecida por el profesor? Porque me imagino que también la idea es fomentar la participación de los estudiantes a través de esta plataforma. Claro, la verdad es que las clases van quedando almacenadas hasta 6 meses hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en la medida que van avanzando los meses, se va borrando el último mes. Perfecto, Y entonces queda un eso, poco más claro para toda la gente claro, que está viendo el programa a esta hora. Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción por parte de los colegios que han estado implementando apoderado.cl y sobre todo el tema de la asistencia, porque tú bien tocabas un tema que es súper importante, que es en la condición de poder optar a los recursos. Por ejemplo, tener un computador a mano, o muchas veces la conexión a Internet no permite estar todo el rato de la clase conectado porque se cae o tiene problemas de interferencia. Entonces, ¿cómo ha sido el tema de la asistencia en todos los establecimientos que han utilizado apoderado.cl? mira, la verdad que aquí hay todo un proceso de aprendizaje. Al inicio, en términos, porque tú te refieres a la asistencia a clase en las clases en línea, ¿cierto? Claro, Desde que comienza la pandemia, en marzo del año pasado, y los colegios se tuvieron que ir a la casa, los estudiantes, aquí hubo un caos. Nadie estaba preparado para reemplazar un pizarrón, ¿cierto?, por un computador en la casa. Y eso generó que, bueno, los profesores tuvieron que hacer esfuerzos tremendos, más, incluso más allá de lo que siempre hacen, para poder aprender a utilizar estas plataformas, para poder entender cómo los niños iban a adoptar estas tecnologías, si se iban a concentrar o no, si se iban a conectar o no, si tenían o no conexión en su casa para poder lograrlo. Entonces, durante el año fueron pasando muchas cosas. Yo diría que todo se empezó a estabilizar a mediados de agosto, septiembre. Porque primero, cuando se hacían las clases, las asistencias no eran muy altas. Y tampoco no todos los colegios estaban haciendo clases en línea. Lo que hacían era enviar material para que los estudiantes pudieran trabajar en casa. Pero de poquitito a poquitito fueron utilizando, en el caso de nosotros, apoderado.cl, y se fueron corriendo la voz entre los colegios. Entonces, hoy día nosotros, cuando medimos marzo,
nos dimos cuenta que el año pasado, en promedio, la asistencia, por ejemplo, en los colegios públicos, fue un 34% de asistencia a clases en línea. Hoy día estamos en un 79% promedio de asistencia en los colegios públicos. Y por cada clase que se hacía el año pasado, hoy día se hacen 6 clases. Entonces, es una súper buena noticia que nos dice que, por un lado, los colegios están haciendo más clases en línea, ¿ya? Y por otra parte, los alumnos están ingresando a estas clases en línea a más del doble. Entonces, y considerando que son colegios con alta vulnerabilidad, realmente nosotros como empresa nos sentimos muy satisfechos con este granito de arena que hemos podido entregar a la sociedad. Y realmente, si nosotros comparamos, nosotros ya llevamos 10 años trabajando en Chile, pero nosotros triplicamos la cantidad de establecimientos, ¿cierto?, que teníamos desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, y eso ha sido solamente el boca a boca de los mismos colegios que dicen que la plataforma es fácil y es rápida, porque eso es súper importante. Que apoderado.cl sea fácil y rápido permite que cualquiera lo pueda utilizar. Y en los colegios, por ejemplo, particulares pagados o de elite, donde nosotros también tenemos presencia, obviamente desde que esto comenzó hemos tenido asistencias promedio que rondan entre el 98 y 99%. Nunca se logra el 100 por un tema de que ni siquiera en la presencialidad se puede lograr el 100. Pero estamos en niveles muy altos, o sea, en el segmento de colegios particulares pagados, un 98,5% de asistencia promedio, y en los colegios públicos un 79% de asistencia promedio, lo que realmente es un número muy importante y nos tiene contentos. Claro, porque hay muchos factores ahí que están involucrados, no solamente las ganas del estudiante, el acceso a los recursos, al equipo, internet, etcétera. Cuéntanos un poco cómo es la participación de los niños, sobre todo que están conectados a apoderado.cl, porque hemos visto en los distintos capítulos de este programa que también existe cierto prejuicio por parte de algunos padres en el tema de que los niños se mantengan tanto tiempo conectados a alguna plataforma digital o en este caso apoderado.cl, o quizás no lo consideran tan efectivo. Dicen como que los niños se desconcentran más rápido porque obviamente están en su casa, tienen distintos distractores, están en un ambiente que no está como acondicionado para el aprendizaje. ¿Cómo han visto ustedes la participación de los niños y qué posibilidades tienen ellos de interactuar con su profesor gracias a esta plataforma? Mira, la verdad es que los resultados son sorprendentes porque hoy, o si bien llevamos, podemos decir que desde marzo hasta ahora no son 5 ni 10 años para poder evaluar un proceso de aprendizaje, pero sí, de acuerdo a lo mismo que nosotros recogemos de los profesores, hoy día los niños se están adaptando muy bien porque ellos también generaron adaptaciones considerando que las clases no tienen la misma duración que en una sala normal. Son clases más acotadas, donde el profesor... Exacto, y que están focalizadas en explicar cómo se hace algo y paralelamente ellos también entregan material para que los niños puedan seguir trabajando solitos. Entonces, cuando viene la clase presencial, se hace para resolver dudas y para avanzar en los contenidos que vienen. Entonces, ese mecanismo que antes no se podía utilizar, y a eso sumarle que también los estudiantes muchas veces están bajo la supervisión de sus padres, ha tenido un cambio muy positivo en el aprendizaje. Y cuando ellos hacen las evaluaciones diagnósticas o las mismas evaluaciones normales, ¿cierto?, para poder colocar las notas a las pruebas que realizan, y sí el conocimiento se está traspasando, sí los niños están aprendiendo, y a eso también hay que sumar que las clases en línea no todo es malo, también tienen muchas cosas positivas que en una sala o en un pizarrón normal tú no tienes acceso. O sea, por ejemplo, ayer fue el día del profesor y podíamos ver como en la mayoría de los colegios hicieron enlaces con carabineros que estaban explicando qué es lo que hacían, los niños felices, concentrados, escuchando al carabinero. Muchas veces, por ejemplo, en las clases de ciencias naturales, cuando tienen acceso, invitan a alguien de una universidad que les cuente a los niños cómo se trabaja con los animalitos, cómo viven, qué comen. Entonces, estás haciendo que el mundo esté en una pantalla. Tú puedes entrar a YouTube, puedes entrar a National Geographic y presentar un video que está
súper bien hecho y que siempre vas a estar capturando la atención de tus estudiantes. Entonces, si bien el computador podría ser un distractor, como uno lo ve, pero si nosotros lo sabemos utilizar y utilizamos 40 o 45 minutos bien dedicados al aprendizaje, los niños no se desconcentran. Incluso es más, les gusta. Porque también tenemos que entender que los niños son nativos de las aplicaciones móviles, del celular, del computador. Y nosotros como apoderados.cl obviamente pensamos en todos los niños, no solamente en el colegio de élite, sino que también en los más vulnerables, y es por eso que nuestra plataforma es compatible no solamente con un computador. Los niños pueden entrar desde su aplicación móvil personal, que es apoderado.cl, y ahí pueden ingresar a tener clases para hacerlo en su celular, en una tablet o en el computador de la casa. Cosa que el dispositivo que tengan, que se logre conectar a internet, ellos puedan entrar a ver sus clases. Jaime, ¿y qué demandas, por ejemplo, han visto con el correr de estos meses en pandemia que han nacido, que han surgido en estos estudiantes? Porque al principio eran netamente receptores por parte de el profesor que exponía, por ejemplo, en Zoom o en alguna plataforma de videollamada. Ahora tienen, por ejemplo, la más actitud al momento de preguntar, exigen, por ejemplo, que se utilicen más videos, más audios. ¿Qué tipo de contenido son los que están exigiendo los niños en estas plataformas? Mira, la verdad es que los niños son sorprendentes, ¿eh? Porque lo que dices tú es súper importante. O sea, ¿qué están demandando los niños? Y que es súper importante escuchar, porque finalmente ellos son los que consumen lo que nosotros les estamos entregando. Y realmente los niños lo que buscan es que los profesores generen estas clases más dinámicas, ¿ya? Que el profesor integre cosas que ellos no están acostumbrados a ver. Como lo que yo te decía. De repente que llegue un profesional y que te explique cómo funcionan los animales. ¿Ya? Que, por ejemplo, nosotros dentro de la clase no solamente el profesor esté dictando y ellos escribiendo, sino que estemos viendo, no sé, por ejemplo, en el caso de los niños, poder ver un video de Discovery Kids y hacer las preguntas en relación al contenido que vimos sobre cómo funcionaba la luna, qué efectos tiene sobre el mar. Entonces, esas cosas de verdad que los niños las agradecen y ellos solitos las solicitan, porque cuando los profesores las integran, empiezan, tía, ¿y cuándo vamos a ver esto de nuevo de esta forma? Tía, ¿y cuándo? Y ellos solitos se van llamando, oye, yo lo paso bien. Y también los papás nos van contando cómo ellos, porque están en la casa y escuchan que su hijo, oye, mamá, yo tengo clase, me quiero conectar. O sea, hay una motivación, ¿me entiendes? Y los niños lo único que quieren es poder tener cosas dinámicas, que sean entretenidas y que un poco también vayan con la naturaleza que ellos están acostumbrados. Porque si tú observas a un niño, ¿qué hace hoy día? Igual ya no se juega tanto como antes en la calle, menos en pandemia, pero sí ellos están viendo dibujos animados que les enseñan cosas, están en los juegos, ¿cierto? Entonces las clases igual tienen que ser un poco más cercanas a un juego. Y cuando se alcanza eso, tú logras la concentración. Y hoy día hay 1 millón de plataformas que te permiten hacer quiz entretenidos, que prácticamente lo que tú estás enseñando es una historia y para poder avanzar tú tienes que responder bien las preguntas. Y esas cosas los niños se las devoran. Y es muy entretenido y es algo que tú en la casa no puedes hacer. Entonces, es bonito ver cómo todos estamos evolucionando. Esto no es fácil. Y yo creo que si hay una cosa que hay que aplaudir y también agradecer, es el esfuerzo que hacen los miles de docentes de este país, que, dicho sea de paso, ellos no nacieron con un computador en las manos y en menos de un año han logrado adecuarse y adaptarse a estas nuevas tecnologías para beneficiar a nuestro hijo. Así que si hay algún profesor ahí, también agradecerle por ese esfuerzo que hacen día a día por todos nosotros. Claro, la idea es que obviamente aprender no sea aburrido, menos en pandemia, donde están las condiciones sanitarias tan complejas y tan restrictivas en algunas comunas. Hablamos de los niños, vamos a la otra parte, a los profesores. Tú nos comentabas que ellos pueden, por ejemplo, hacer videollamadas dentro de la misma clase con otras personas fuera del colegio para que nos expliquen, por ejemplo, el tema de los animales, hacer presentaciones, pero obviamente desarrollar una clase, pensar en una clase, conlleva una planificación previa que es obviamente un trabajo súper importante dentro del rol del profesor. Dentro de apoderado.cl ellos tienen, por ejemplo, espacio para poder programar esta clase, ir viendo el avance de los estudiantes de manera personalizada, cómo es las distintas alternativas que entrega esta herramienta digital a los profesores ahora en este caso.
Absolutamente. Mira, ahí en la parte del trabajo del docente, lo más importante es que nosotros hemos desarrollado junto a psicólogos, profesores y profesores que, aquí hay algo distinto. Los profesores que trabajan con nosotros en la parte de desarrollo son profesores como la gente topo. Son profesores que el más joven tiene 78 años. ¿Y por qué? Porque junto a los psicólogos y sociólogos hemos desarrollado una plataforma que sea muy fácil e intuitiva de trabajar. Porque si ellos pueden utilizarlo, que son más viejitos, claramente una persona de 55 o de 60 debería ser aún más rápido y se le debería hacer aún más fácil. Y en base a eso se fueron desarrollando, ¿cierto?, todas las funcionalidades que utilizan los profesores, que nuevamente son muy fáciles, pero obviamente disminuyen el trabajo administrativo que ellos tienen en el colegio. Muchos de los procesos son automáticos. Ellos colocan una nota y no tienen que enviársela al padre. Al colocar la nota, el sistema genera que se la envía al papá, que te genera las estadísticas, que si tú quieres saber cuáles son los niños que están con problemas de rendimiento y podrían llegar a repetir, te aparece una alerta temprana. Si necesitas imprimir un informe de calificaciones, simplemente aprieta un botón y la impresora te va a entregar el informe de calificaciones hecho con todas las asignaturas, promedio, etc. Y además responde a la normativa que te explicaba antes del libro digital de clase, donde tú preguntabas qué pasa con las obligaciones que tienen ellos como profesores. Hay una parte que se llama leccionario, que está en el libro físico y debe estar en el digital. ¿Y qué es lo que es el leccionario? Es donde ellos, ¿cierto?, van registrando las distintas actividades que realizan con los niños. Eso que planificaron hacer, cuáles fueron los objetivos que trabajaron, cuáles fueron las actividades que desarrollaron, los niños alcanzaron o no eso. Y por otra parte, está todo lo que tiene que ver con el avance curricular. El ministerio dice que los niños, independientes si están en un colegio público o particular pagado o subvencionado, debe tener, por ejemplo, en primero básico, ciertos contenidos mínimos. Y eso el sistema te permite ir midiendo. ¿Cómo está el avance curricular en base al objetivo de aprendizaje número 1 del primer semestre de matemáticas? Y puedes ir viendo quiénes lo alcanzan, quiénes no lo alcanzan. Entonces, el seguimiento y la información que nosotros entregamos es muy rica y no es que ustedes tengan que desarrollarla, o los profesores en este caso, sino que el sistema las entrega, cosa que ellos no pierdan tiempo tabulando datos, sino que utilicen ese tiempo en poder generar estrategias para mejorar los procesos de aprendizaje también. Perfecto, entonces una forma de utilizar el tiempo de manera mucho más eficiente, todo gracias a este software apoderado.cl. Ya hablamos de los niños, hablamos de los profesores, y a la vuelta de la canción vamos a hablar de los protagonistas de este capítulo, que son los apoderados. ¿Cuál es el rol de los padres que tienen durante este proceso de aprendizaje en medio de la pandemia? De eso vamos a hablar entonces a la vuelta de la siguiente canción. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.